Muy bien, pues ya estamos en la clase del libro de los medios y hoy ya hemos llegado al capítulo 30, esta última clase del estudio que comenzamos hace tiempo. Un capítulo y una clase que es larga porque comprende el reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y yo lo que voy a hacer es estructurarla de la siguiente manera que ahora os voy a mostrar para que se nos haga amena a la parte instructiva porque es un asunto que particularmente hoy se hace muy necesario. Mirad, vamos a tratar la clase en tres puntos. Primero veremos los acontecimientos anteriores a la fundación de la sociedad, luego haré una introducción y luego veremos el reglamento, pero no vamos a leer los artículos, haré un pequeño resumen y algunos comentarios de ellos porque, bueno, veis que está compuesto este reglamento de 29 artículos y estas divisiones que nos hace Kardec en 4 capítulos que van a tratar los fines y la constitución de la sociedad, van a hablar sobre la administración de aquellas normas que se van a poner acerca de las sesiones y luego traerán disposiciones varias. Bueno, si veo que nos vamos alargando, yo iré recortando la clase porque es de suponer que este capítulo, como todos, los vamos a estudiar en casa si no lo habéis hecho ya y repasarlos y releerlos, tan necesarios siempre. Bueno, vamos a ver primero esos acontecimientos anteriores. A mí me gustaría que fuésemos incluso visualizando, ¿no? Colocándonos en aquellos tiempos, en aquella ciudad magnífica de París, porque nos vamos a situar en una fecha que según se cuenta en obras póstumas sería el 15 de noviembre de 1857 en la casa de la familia Dufaux. Ahí estaba el señor Dufaux y Hermann Dufaux, que era esta joven que, bueno, pues era una medium excelente, que colaboró muchísimo y que, bueno, pues fue también, hizo un papel fundamental en todo el desarrollo del espiritismo en esta primera etapa. Habían pasado ya unos meses desde la publicación de la primera edición del Libro de los Espíritus y, claro, había supuesto un impacto para la población de París, para la población de Francia y más tarde para todo el mundo entero. Entonces, en esta reunión, Kardec realiza unas preguntas a los espíritus por medio de Hermann, claro, sobre un proyecto que tenía en ciernes. Estaba valorando la posibilidad de publicar un periódico espiritista. Y él lo que hace es pedir opinión y consejo al respecto. Pone también siempre sus inquietudes bueno, bajo la opinión de los espíritus, ¿no? Y él es respondido positivamente. Le expresan que lo conseguirá si es perseverante, ¿no? Y le aclaran que la idea es buena y que podría dar óptimos resultados. Kardec, que es un hombre muy humilde, pues no tiene reparo en mostrar pues sus preocupaciones en esta reunión. Y él presenta temores, ¿no? De que otros pues le puedan aventajar. Y el consejo de parte de los espíritus es que se ponga en marcha pronto. Y bueno, me vais a permitir que os muestre aquí un extracto de esta comunicación, porque al volver a leerla, pues con honestidad os digo que me ha servido de mucho porque, bueno, es que estaba, ¿no? en un momento un poco agobiado, preparando pues el trabajo, juntándome con varias cosas. Y claro, analizo, ¿no? Y digo, "Jo, ¿cuántas veces nos quejamos de la falta de tiempo y de todo lo que hay que hacer? Los que dedicamos tantas horas al trabajo espírita sabemos muy bien lo difícil que resulta a veces compaginar todo. Pues bueno, mirad con lo que se veía Kardec. Él pues expresa esto, ¿no? Dice dentro de esta comunicación, tengo otros
temo que otros me aventajen. Y le responden, bueno, porque salga pronto, se refiere a esta publicación. No solicito ya ventajas, pero el tiempo me falta. Desempeño 2 empleos que me son necesarios, bien lo sabéis, y quisiera poder renunciarlos a fin de consagrarme por entero a la causa sin ninguna otra preocupación. Y los espíritus le responden, no importa que no lo renuncies por el momento, hay tiempo para todo. Muévete y a todo llegarás. Y aparte de esto, le dicen que puede emprender el proyecto solo, porque Kardec estaba dudando si solicitar el concurso pecuniario de un amigo, el señor Tiedemann. Tiedemann, ¿no? Que además le dicen no le va a faltar, no le va a bastar con publicar un primer número como ensayo, que esta era la idea que tenía Kardec, sino que sería importante la consecución de otras publicaciones porque será algo que servirá para preparar el camino al resto de su trabajo. Y además le dicen que debe de publicar un primer número que despierte gran interés, de manera que sirva para sentar las bases de una existencia que se prevé duradera. Esto es muy importante porque aquí ya le están avisando de que este primer número sería algo pues verdaderamente relevante. Y había una pauta importante para este consejo, que satisficiera la curiosidad de todos desde el primer número, desde esa primera publicación, abarcando por igual lo serio y lo ameno. Lo serio para que fuera capaz de atraer a las personas de ciencia, lo ameno para que pudiese recrear a los lectores en general, al público en general. O sea, lo que le aconsejan es que evite la monotonía con la variedad, reuniendo a la instrucción sólida el interés siempre creciente y con ello pues tendría un auxiliar poderoso para todos los trabajos ulteriores. O sea que va a emprender, tiene la idea de emprender una publicación, traslada los miedos y le dicen hazlo, hazlo, estamos aquí, tienes que trabajar porque esto va a ser muy importante. Esto yo creo que define muy bien cómo era Kardec, cómo era capaz de expresar cómo se sentía, pero también la firmeza de sus propósitos y la confianza que depositaba en sus capacidades y en los consejos de los espíritus. Y esta es la nota que nos deja escrita analizando todo esto en retrospectiva. Dice, me apresuré a poner en orden el primer número y lo di al público el 1 de enero de 1858, sin comunicárselo a nadie. No contaba con un solo suscriptor, ni solicité de nadie fondos. Lo hice por completo a mi cuenta y riesgo y por cierto que no tuve ocasión de arrepentirme, siguiendo el consejo de los espíritus. A partir del primer número de enero, los números se sucedieron sin interrupción y como lo había previsto el espíritu, el periódico fue para mí un poderoso auxiliar. Más tarde reconocí que gané mucho con no solicitar fondos a nadie, porque de este modo era absolutamente libre. Por el contrario, si un extraño cualquiera hubiera tenido participación en la empresa, en el trabajo, posible es que hubiera intentado imponerme sus ideas y su voluntad y entorpecer de este modo mi marcha. Solo no tuve que rendir cuentas a nadie, ni siquiera de lo espinoso de mi empeño. Él necesitaba hacer un trabajo desde lo que él sentía y así pues pudo emprenderlo solo, con tantas dificultades, pero solo, poniendo todo de su haber, pero haciendo lo que él consideraba correcto. Este era el talante del codificador, humilde, sereno, trabajador incansable, valiente, el hombre que dirigió la revista Espírita y la sociedad que fundó y en la cual se produjeron esas reuniones que dieron tantos y productivos frutos. Él mismo ofreció detalles de lo acontecido antes de su fundación por la importancia, me refiero a la sociedad, que esta institución tuvo y el papel que desempeñó en la marcha del espiritismo y de las comunicaciones a que dio lugar, que luego se iban
a trasladar en esa revista espírita. Entonces, tenemos ya que hablar de la sociedad. La Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, como nos dicen en este capítulo, fue fundada el 1 de abril de 1858. A los pocos meses de este comienzo de la revista. Y según anotan pues, Zeus Van Tuyl y Francisco Thyssen en la obra de Allan Kardec, El educador y el codificador, Kardec acostumbraba a abreviar el nombre y la mencionaba como Sociedad de Estudios Espíritas, como Sociedad Espírita de París o como Sociedad de París. La Sociedad de París aparece bastante. Pero vayámonos un poquito antes porque resulta que llevaban produciéndose, como hemos visto, durante aproximadamente 6 meses unas reuniones de estudio y algunas de estas reuniones de estudio ya se estaban focalizando en la casa de Kardec, en la calle de los Mártires número 8. Se veían los martes y entre las personas que asistían, pues como no, estaba Hermann Dufos, esta medium que tenía tanta importancia. Realmente la casa en la que se reunían no tenía espacio más que para albergar pues, unas 15 o 20 personas que estuviesen cómodamente asentadas, ¿no? Allí para poder realizar estos encuentros. Pero a veces llegaban a juntarse hasta 30 personas. Y nos dice Kardec que estas reuniones ofrecían un gran interés por su carácter serio, como no podemos imaginar que fuera de otra manera, y la suma trascendencia de los problemas que se elucidaban y acudían a ellas, pues personas también de relevancia en el contexto social. El local, además de poco cómodo por su disposición, evidentemente era muy exiguo. Entonces, Kardec dice que algunos propusieron imponerse una cuota para alquilar otro local más adecuado. Y de estas reuniones surge la idea de asociarse y fundar la Sociedad de París, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Y podemos ver en este proyecto el inicio de un trabajo titánico y, cómo no, este sería lo que podríamos llamar el primer centro espírita que existió en el mundo. Por eso es tan importante todo lo que logremos saber de él. Surge entonces una situación que leemos explicada en obras básicas. Nos explican. Entonces se hizo precisa la competente autorización gubernativa para evitar ser atormentados por la autoridad. Mr. Dufault, que conocía personalmente al prefecto de policía, se encargó de la petición. La autorización dependía del Ministerio del Interior, cuyo elevado cargo desempeñaba por aquel entonces el general X, quien era, sin que nadie lo supiese, sino un amante decidido de nuestras ideas, muy simpatizante de ellas. Esto influyó bastante para que en el término de 15 días nos fuera otorgada la autorización que de seguir el curso ordinario nos hubiera hecho esperar lo menos 3 meses. Ellos fueron viendo cómo se ponían las cosas a favor, porque había dificultades. Mirad, antes de continuar, quisiera traer algo que menciona Florentino Barrera en su libro La Sociedad de París, un libro pues, que hay que leer, ¿no? Acorde con lo que, bueno, con todo lo que nos podamos querer aprender de esta institución. Hay un hecho ocurrido el 14 de enero de 1858 que resulta importante con relación a la legalización de la sociedad. Tiene que ver con el italiano Belice Orsini, que atentaba contra la vida de Napoleón III. Este episodio lo que hace es provocar la sanción de la Ley de Seguridad General, que facultaba al ministro del Interior a trasladar o a desterrar a cualquier ciudadano francés que fuese reconocido culpable de conspirar contra la seguridad del Estado. Esta era una ley que se tornó bastante rigurosa y que solo se derogó 12 años después, en 1870. Y vamos a ver la explicación de lo acontecido en el libro. Nos dice:
Los tiempos que corrían eran de convulsión política. Francia estaba bajo la reciente Ley de Seguridad del 19 de febrero, sancionada por el atentado de Orsini contra Napoleón III, del que milagrosamente salva su vida. Ahí tenéis la foto de este hombre. El estatuto social debía ser sometido a las autoridades bajo ese severo régimen que ante nuevas ideas detendrían su atención sobre el objeto y nómina de los componentes. Presunción que se disipa merced a la amistosa gestión emprendida por el señor Dufault ante el Ministerio del Interior y la Seguridad General, quien sentía cierta simpatía por estas ideas. De este modo, el 13 de abril, mucho antes de lo pensado, el prefecto de policía suscribía el expediente. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos esa sociedad fundada el 1 de abril. Y antes, en la revista bueno, y que luego ya fue certificada el 13 de abril de 1858. Antes, en la revista del mes de mayo, Allan Kardec constata su fundación, incluyendo este escrito que tenemos aquí. Un escrito bastante importante, ¿vale? Os lo voy a leer. La extensión, por así decirlo, universal que a cada día toman las creencias espíritas hacía desear vivamente la creación de un centro regular de observaciones. Me gusta mucho cómo estos términos. Esta laguna acaba de ser llenada. La sociedad cuya formación somos felices de anunciar, compuesta exclusivamente por personas serias, exentas de prevención y animadas del sincero deseo de esclarecerse, desde un principio contó entre sus adeptos con eminentes hombres por su saber y por su posición social. Estamos convencidos de que ella es llamada a prestar indiscutibles servicios para la constatación de la verdad. Hay que leerlo muy bien con todas las palabras. Allan Kardec era muy cuidadoso con el lenguaje y creo que todas estas palabras son muy claras. Su reglamento orgánico le asegura homogeneidad, sin la cual no hay vitalidad posible. Está basada en la experiencia de hombres y de cosas y en el conocimiento de las condiciones necesarias a las observaciones que hacen el objeto de sus investigaciones. Al venir a París, los visitantes que se interesen por la doctrina espírita encontrarán así un centro al cual podrán dirigirse para informarse y donde podrán comunicar sus propias observaciones, porque venían muchas personas de fuera. Yo considero que este escrito debería de ser leído y analizado por todos los espíritas que hagan parte de un centro, porque en él se reúnen las condiciones internas y externas que los componentes deben de trabajar, saber de la relevancia de ese trabajo, de la labor a realizar en las instituciones espíritas y las repercusiones que de ellos se derivarán ayer y hoy. Aunque desde luego la sociedad, bueno, pues tuvo que sufrir numerosas vicisitudes en su recorrido, pero es la firmeza de todas estas afirmaciones que desde el principio estaban muy claras que les ayudó a superar todo lo que les vino. Bueno, quiero traer también un dato que se reveló tras la puesta a disposición de las famosas cartas inéditas de Kardec ya hace años, donde se resalta una nueva información inserta en uno de estos manuscritos del codificador relativa al nombre del grupo que se reunía en los principios. Mirad, tenemos aquí esta carta, este manuscrito de Kardec, lo podéis sacar también lo he dicho en la clase anterior, del archivo Allan Kardec online. Y dice así, fijaros el dato que nos ofrece al señor prefecto de policía de la ciudad de París. Señor prefecto, los miembros fundadores del Círculo Parisiense de Estudios Espírita, que hemos gestionado junto a vos la autorización necesaria para constituirnos en sociedad, tenemos el honor de solicitaros que tengáis a bien permitirnos reuniones preparatorias mientras esperamos la obtención de la autorización regular. Con el más profundo respeto, señor prefecto, tengo el honor de ser vuestro muy humilde y muy obediente
servidor, firmando con su nombre Hippolyte Léon Denis Rivail, llamado Allan Kardec, y pone su dirección, la calle de los Mártires número 8. Esto es muy importante, es un dato muy importante porque nos da el nombre de ese grupo que se reunía antes de ya formar la sociedad. Y también nos hace ver lo cuidadoso que era y lo respetuoso que era Kardec con todos los pasos, con todas las normas que existían, porque desde el principio, como hemos dicho, todas sus actuaciones, mismo en la revista, mismo en la elaboración del libro de los espíritus, mismo en este proyecto tan grande de la sociedad, tenía que estar absolutamente en orden, absolutamente conforme a los propios principios que que rigen la vida de Kardec y de los miembros, o deberían de regir la vida de todos los que formamos sociedades, pero concretamente aquí siguiendo en la línea tan seria de Kardec. Bueno, fue elegido presidente de la sociedad y, como es de suponer, observando su preparación y su buen sentido, pues dio a sus trabajos una dirección uniforme, metódica, seria y con una vigilancia rigurosa, como estoy diciendo, para que todo funcionara correctamente. Perdón. Las personas que por aquella época también buscaban informarse sobre la sociedad eran atendidas en un horario de 3 a 5 de la tarde en el domicilio de Kardec, o también por el tesorero en la librería Ledoyen, en la Galería de Orleans, en el número 31 del Palais Royal. Todo estaba perfectamente estructurado. Vamos a ver algunos cambios en cuanto al local de la sociedad, el local que alberga esta sociedad de París. Mirad, del 1 de abril, desde su fundación, hasta el 1 de abril de 1859, perdona, se reunieron todos los martes en el local alquilado en el Palacio Real, en la Galería de Valois. A partir del 1 de abril de 1859 pasan a reunirse los viernes a las 8 de la noche en un salón del Hotel Deutsch en la calle Montesquieu, número 12, en el Palais Royal. Y de esta manera que os pongo aquí, pues lo avisa, porque él va avisando continuamente de todos los pasos en la Revista Espírita de 1859. Las sesiones que se realizaban los martes ahora van a tener lugar los viernes en el nuevo local de la sociedad, indicando el lugar a las 8 de la noche también. Los visitantes solo serán admitidos en el segundo y en el cuarto viernes de cada mes, mediante cartas personales de presentación. Para todo lo concerniente a la sociedad, pues mandan a dirigirse al presidente y luego pues al señor Ledoyen, al librero. Con este aviso también queda claro pues todos esos cambios y toda esa distribución de en cuanto pues a las informaciones de las personas que se pudieran acercar. Después los miembros ya quieren buscar un lugar más apropiado para reunirse acorde a la altura de los estudios que se estaban realizando. Y según Barrera, en el libro que hemos citado, los Rivail, aunque propietarios, buscaban igualmente un apartamento que fuese inmejorable por su disposición y ubicación céntrica, porque les era imprescindible permanecer cerca de los estudios y archivos de un trabajo que les mantenía ocupados de la mañana a la noche. De ahí la necesidad de vivir cerca o con comodidades contiguas, porque el curso tomado por el espiritismo obligaba anualmente a recibir, fijaros, lo que dice, entre 1.200 y 1.500 visitantes que llegaban de todas partes. Como habían dicho los espíritus, todo iba a tener una grandísima repercusión. Y también esto lo va a
Ah, ay, perdona, esta diapositiva no corresponde, no. Esto lo va a avisar, estos cambios los va a avisar en la revista de mayo de 1860, ¿no? Este cambio que se realiza del día de las reuniones y también del local. Dice, la sociedad decide entonces que no se reunirá el Viernes Santo 6 de abril. A partir del 20 de abril, las sesiones de la sociedad ocurrirán en un nuevo local. Y aquí ya van a mencionar el local en la calle Santa Ana, número 59, en el pasaje de Santa Ana. Y también encontramos en el mes de junio el siguiente aviso. A partir del 15 de julio próximo, la oficina de redacción de la revista Espírita y el domicilio particular del señor Kardec serán transferidas a esta dirección del pasaje de Santa Ana. Os he puesto esa diapositiva, pero no os voy a hablar de ella todavía, ¿no? Porque antes de pasar al reglamento, quería recordar una lectura correspondiente a un capítulo de qué es el espiritismo que está dedicado a la sociedad. Y la quiero leer porque también es muy importante escuchar o leer lo que dice. En este caso, escuchar, porque no he hecho diapositiva. Bueno, a la pregunta del visitante, la respuesta de Kardec es sumamente esclarecedora de la esencia de esta institución. La pregunta es, sé que dirige usted a una sociedad que se ocupa en estos estudios. ¿Me sería posible ingresar en ella? Y Allan Kardec, voy a leer solo un resumen, un poquito, explica, por ahora ciertamente que no, porque si para ingresar en la misma no se necesita ser doctor en espiritismo, es preciso por lo menos tener sobre este particular ideas más firmes que las de usted. Como no quiere ser turbada en sus estudios, a la de la sociedad, no puede admitir a los que le harían perder el tiempo en cuestiones elementales, ni a los que no simpatizando con sus principios y convicciones, introducirían el desorden con discusiones introspectivas o por espíritu de contradicción. Volvemos a ver aquí muy clara la explicación de Kardec y el talante y la idea que tenía Kardec de lo que es la sociedad. Es una sociedad científica, como otras muchas, que se ocupa en profundizar los diferentes puntos de la ciencia espiritista, procurando esclarecerlos. Es el centro donde convergen las enseñanzas de todas las partes del mundo y donde se elaboran y coordinan las cuestiones que se refieren al progreso de la ciencia, pero no una escuela ni una enseñanza elemental. Así que lo recomiendo que lo leáis porque de nuevo aquí resume lo que sería el reglamento. Bueno, vamos ahora ya sí comenzar a hablar de este reglamento que tenemos en el libro de los medios. En él nos vamos a basar las instituciones espíritas que continuamos con esta labor tan conscientemente emprendida. Bueno, tenemos que decir que no se ha localizado la primera versión del reglamento y que la segunda versión estuvo en vigor desde octubre de 1858, donde Kardec coloca el aviso del cambio. Y este es el aviso del cambio. Al haber realizado la sociedad algunas modificaciones en su reglamento, nosotros lo damos adjunto a este número de la revista con su texto actualizado. De esta manera, suprimiremos de ahora en adelante el ejemplar anexo al número del mes de mayo y que aquellos de nuestros lectores que lo han recibido consientan en considerarlo nulo. Y por este escrito de Allan Kardec es que se constata la existencia y la entrega a los suscriptores del reglamento orgánico de la sociedad en anexo a la revista. Si volvemos al libro de Florentino Barrera, en él nos informa de esta manera de esto, ¿no? Después de la autorización por los poderes públicos en 1858 y distribuirse para conocimiento de los asociados, ese mismo año se amplía su difusión como anexo en el número de octubre de la revista Espírita. Los ejemplares de aquella primera edición, y es probable
de alguna subsiguiente con el correr del tiempo, al entregarse en manos, se han perdido, convirtiéndose en una rareza bibliográfica, pieza faltante inclusive en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia, conforme lo notificaba en 1994 el jefe del servicio de reproducción. Pero fijaros, porque en una investigación colaborativa realizada con Charles Kent, nuestro querido Charles Kent, y publicada en 2020, fue presentado el nuevo inédito reglamento de la sociedad en su segunda versión, válido a partir de octubre de 1858 y que derogó la anterior. El citado reglamento circuló en la primera edición de la Revista Espírita de octubre del 58, insertado en las páginas 293 y 294, entre esas páginas, en esas páginas. En la web esta, Allan Kardec Online, podréis ver las investigaciones realizadas hasta el momento. Según estas, se han encontrado la existencia de 5 versiones del reglamento desde la fundación de la sociedad hasta la muerte de Allan Kardec, como hemos visto, no habiéndose localizado la primera versión. En esta página vais a poder ver las variaciones que, bueno, pequeñas variaciones que se han ido encontrando y Charles lo que hace es la traducción al portugués, pero bueno, se entiende bastante bien. Podéis perfectamente descargarlo y leerlo. Bueno, vamos ya al reglamento, porque en la nota que pone Kardec al principio de este capítulo que estamos estudiando, pues la verdad es que aquí también vemos algo que es fundamental de leer. Dice, aunque este reglamento sea fruto de la experiencia, no lo presentamos como ley absoluta, sino exclusivamente para facilitar a los espíritas la organización de las sociedades que quieran fundar. Nos lo entrega Kardec desde su experiencia para todos los que queramos continuar con este trabajo. Fijaros qué responsabilidad. En él encontrarán como sugerencia, por supuesto, en él encontrarán las disposiciones que consideren de utilidad y aplicables a las circunstancias particulares que se les presenten, por supuesto. Si bien su estructura es considerablemente sencilla, podrá serlo mucho más todavía cuando se trate no de sociedades regularmente constituidas, sino de simples reuniones íntimas que solo necesitan adoptar medidas de orden, de preservación y de regularidad en las actividades. Con lo cual nos está diciendo que incluso estas reuniones íntimas más pequeñas necesitan también, como no, de una estructura, de una regularización, de poner unos términos, porque todas las actividades espíritas necesitan de este cuidado. Muy bien, pues nada, vamos a empezar ya con el capítulo 1. El capítulo 1 va a hablar de los fines y constitución de la sociedad. Muy importante estos primeros artículos. Casi todos los vamos a poner resumidos, pero este primero lo tenemos que poner íntegro, ¿vale? Bueno, pues ya lo vais a ver. Dice, la sociedad tiene por objeto el estudio de los fenómenos relativos a las manifestaciones espíritas, así como su aplicación a las ciencias morales, físicas, históricas y psicológicas. Están prohibidas, vamos, esto lo voy a leer despacito. Están prohibidas en ellas las cuestiones políticas, las de controversia religiosa y las de economía social. Adopta por nombre Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. No quiere decir esto que los miembros de la sociedad no tuvieran conversaciones ni tuvieran opiniones particulares sobre estos temas, ¿vale? Pero de lo que se trata con la regularización, la regulación, es de dejar bien claro el objeto del estudio, el objeto del trabajo. Dentro de una institución espírita, lo importante es no perder el foco. Y creo que esto es fundamental y así seremos capaces
de saber diferenciar. Actualmente considero que comprender esto, esta distinción sería pues de gran ayuda para el movimiento. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar a los artículos 2 y 3. En el artículo 2 nos van a hablar de los componentes de la sociedad. Esos socios que van a ser titulares, que van a ser libres y que van a ser llamados también como correspondientes. Podrá otorgar el título de socio honorario la sociedad a personas residentes en Francia o en el extranjero que por su posición o sus actividades puedan prestarles servicios importantes, no por el interés, sino por todo lo que puedan contribuir al objetivo fundamental de la sociedad. Entonces tenemos aquí los distintos tipos de socios. En el artículo 3 nos va a hablar de las personas que serán admitidas. Solo admitirá a las personas que simpaticen con sus principios y con estos objetivos, con el objetivo de sus actividades, a las que ya estén iniciadas en los principios fundamentales de la ciencia espírita o que se encuentren seriamente animadas del deseo de instruirse acerca de ella, como hemos visto y que dejó muy claro Kardec en esta lectura que hemos leído de qué es el espiritismo. Por consiguiente, excluye a todo aquel que pueda introducir elementos de perturbación a sus reuniones. Por lógica, buen sentido, comprensión de los trabajos que se llevaban a cabo y de los objetivos, cualquier motivo de discordia, ánimo de hostilidad o de oposición, cualquier sistemática, ¿no? Estas personas que cualquier actitud que hiciera perder un tiempo tan valioso sería descartado. Y por supuesto, si leéis el artículo, que es largo, se incluye en él la necesidad de que todos los integrantes cultivaran recíprocamente la benevolencia y el buen trato. Y por supuesto, en todas, absolutamente en todas las circunstancias, colocar el bien general por encima de las cuestiones personales y del amor propio. Pertenecer a esta sociedad requería de una grandísima responsabilidad, como lo requieren actualmente todas las instituciones espíritas que deben tener este reglamento muy presente y ofrecérselo a todos sus miembros como estudio fundamental en los aspectos aplicables en cuanto al comportamiento y en cuanto a la actitud. Bueno, vamos pasando por los artículos. En el artículo 4 se informará de asuntos como el conocimiento que tenga el solicitante del espiritismo, sus convicciones sobre los puntos fundamentales de la ciencia espírita o el compromiso reglamentario. Va a hablar de como para ser admitido como socio libre será preciso dirigirse al presidente con una solicitud por escrito y que esta solicitud será sometida a la comisión que la va a analizar y propondrá la admisión, la postergación o la denegación, informando de todo esto que os he dicho anteriormente. Bueno, en el artículo 5 explica que para ser socio titular es necesario que se haya estado durante un año como socio libre, que haya asistido a más de la mitad de las sesiones o asistido regularmente durante 6 meses a estas, así como dado pruebas de sus conocimientos en materia de espiritismo, de su adhesión a los principios de la sociedad y de su voluntad de actuar de acuerdo con la moral espírita. No se puede separar en ningún momento la moral, la ética, el comportamiento de cualquier tipo de regulación, ¿no? En este sentido, en todos veremos algún aspecto. En el artículo 6, que viene íntegro, la sociedad limitará, si lo juzgara conveniente, la cantidad de socios libres y de socios titulares. En el 7 nos habla de quiénes son esos socios correspondientes. Son socios que no residen en París y que, bueno, pues mantienen una vinculación con la sociedad, suministrando pues importantes documentos, ¿vale?
En el libro de Florentino Barrera se presenta una lista de los socios, de los miembros que se han podido extraer de las diferentes fuentes fiables, ¿no? Y él aproxima a unos 155 entre titulares y libres y dice que ascendería como a unos 200 teniendo en cuenta una masa societaria difícil de determinar. En este libro, si lo veis, que lo podéis descargar de internet, pues habla de los miembros titulares y miembros libres y pone los nombres que, bueno, que se han podido extraer, porque algunos vienen con iniciales, entre 1859 y 69, que es en la época en la que está Kardec. También vienen los nombres de los mediums en ese impasse, en ese tiempo, y de los miembros correspondientes. Como hemos dicho, estos miembros correspondientes son aquellos que sostienen esa correspondencia. Y para dar algún nombre conocido, pues podríamos decir interiores, pues habla de León Denis en Tours, y en el exterior, pues habla de José María Fernández Colavida en Barcelona, de el señor Maurice Lachatre en Barcelona, y del señor Alberico Perón, el seudónimo de Enrique Pastor y Bedoya, en Madrid. Bueno, pues hay nombres conocidísimos y bueno, que a todos nos suenan de los estudios que hacemos y por supuesto de la revista Espírita. También pues tenemos un nombre que como no lo iba a sacar yo aquí, el de Camille Flammarion. Y hay una nota curiosa que podéis leer en la revista Espírita de 1858, en la nota al final, en la número 62, y nos habla de cómo cuenta el propio Flammarion en su discurso presidencial a la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas, que diariamente, al regresar al domicilio de sus parientes, él pasaba por el Odeón y, bueno, pues lo que hacía, como todos los bibliófilos investigadores de la época, se detenía en las galerías de ese teatro para hojear las publicaciones pues que más estaban, ¿no? Bueno, en interés en ese momento. Y que en un día de noviembre de 1861, pues él estaba abriendo una de esas publicaciones y fijó sus ojos sobre una página que llevaba, de un libro, que llevaba el título, la página de pluralidad de los mundos. Entonces, él en esa época estaba trabajando en la obra que trataba este asunto y la de la pluralidad de los mundos, ¿no? Entonces, esa publicación abierta por Flammarion había sido bueno, pues el libro de los espíritus, ¿no? Esa página que abrió era del libro de los espíritus de Allan Kardec, justamente pues cuando él estaba pensando y trabajando en esa obra. Y dice que al rehacerse de la sorpresa, llevó el volumen y lo leyó con el anhelo de siempre, que siempre caracteriza la inmensa sed de conocimiento. Y poco después, entrando en contacto con Kardec, el cual, bueno, pues entra en contacto con Kardec y éste le convida para ingresar en la sociedad como miembro asociado libre. Y Flammarion declara, sin esconder su justa satisfacción, que el respectivo documento de inscripción, fechado el 15 del 11 de 1861, había sido firmado por el presidente Allan Kardec. Yo me imagino que cada uno tendría pues estas historias magníficas de cómo fue admitido en la sociedad, pero para mí la de Flammarion pues es particularmente bonita. Bueno, en el capítulo 2 vamos a ver las cuestiones relacionadas con la administración, ¿no? Y nos habla, pues esto, que es administrada por un presidente asistido por los miembros de la dirección y de una comisión. Muy importante este papel de la comisión. En el siguiente habla de los componentes de la junta directiva. Y en el 10, pues pone en evidencia, bueno, resalta, perdón, el objetivo, ¿no? del trabajo del presidente, velar por los intereses de la sociedad y de la ciencia espírita. Este es el trabajo
de los dirigentes de los centros espíritas. Velar por los intereses de sus centros, de los centros que están bajo la responsabilidad de estas personas y del trabajo que se hace y de la ciencia espírita. Luego también, bueno, pone las competencias de los demás. Vamos a ir avanzando para que nos dé tiempo a todo. En el artículo 11 tendríamos recogidas la composición y las competencias de la comisión, que son muy interesantes, ¿no? Porque tenían al cargo el examen de las cuestiones administrativas, el control de los ingresos, de los egresos y las cuentas del tesorero, pero también la autorización de los gastos, la adopción de medidas necesarias, el examen de las actividades y temas de estudio y determinar el orden en las sesiones. O sea que la comisión ejercía desde luego un papel interesante, muy importante. El 12 habla en cuanto al voto y el 13 amplía sobre la elección y funciones de los comisarios. Están aquí resumidos, pero bueno, pues los tenéis, los podéis leer allí en casa cuando estudiéis el capítulo. En el artículo 14 habla de cuando marca el comienzo del año social. Esto es importante porque él va a dar un discurso al finalizar ese año, al comienzo del otro. Y estos discursos de Allan Kardec son absolutamente, bueno, extraordinarios. En el número 15 habla de algo que son los gastos de la sociedad y las cuotas que se van a poner para su sustento. Y esto es muy importante porque no hay beneficio con las actividades espíritas en un centro espírita. El sustento necesita estar a cargo de los socios y de la contribución de personas que voluntariamente realicen donaciones. Así que también esto aquí se hace pues algo que parece que no nos gusta hablar, pero que es necesario. Y en el 16 habla de ese carnet de admisión que se va a entregar a los socios. Vamos al capítulo 3, muy importante, porque este es el que va a regular las sesiones. En el artículo 17 dice, las sesiones se realizarán los viernes a las 8 de la noche. Serán particulares o generales, nunca públicas, ¿vale? Tenemos estos dos tipos de reuniones, pero nunca públicas. Todos los integrantes deberán firmar un libro de asistencia. Sabemos perfectamente lo que debe rodear a las sesiones y por esto las marca así. Se exigirá el silencio y el recogimiento durante las sesiones y el estudio. Las preguntas dirigidas a los espíritus serán hechas por medio del presidente. Están prohibidas las preguntas futiles, las de interés personal, las que estén motivadas por la curiosidad, las que tengan el fin de someter a prueba a los espíritus y las que no tengan el objetivo de utilidad general. Quedan prohibidas las discusiones. Bueno, entonces luego también nos habla de que tienen los socios el derecho de solicitar que se llame al orden a cualquier persona que perturbe estas reuniones y las medidas que se tomarían. En el artículo 20 nos dice que ninguna comunicación espírita obtenida fuera de la sociedad podrá ser leída sin que el presidente o la comisión la hayan valorado previamente. Todas las comunicaciones obtenidas durante las sesiones pertenecen a la sociedad y los medium podrán hacer una copia. Esto es muy importante porque aquí se preserva el contenido de los estudios y se preserva todas las intenciones de la sociedad. Y luego en el 21 y 22 nos hacen la diferencia en lo que serían las reuniones particulares y lo que serían las reuniones generales y cuándo se van a realizar estas reuniones. Y luego pasaríamos a las disposiciones varias. En el artículo 23 nos hablan de cómo pueden contribuir los miembros de la sociedad, ¿no? Estos son invitados a reunir toda la documentación bueno, acerca de todos los hechos
que puedan estar relacionados, ya sean antiguos o recientes, con los aspectos que abarca el espiritismo, y también tienen la obligación bueno, la obligación, la responsabilidad de investigar si son auténticos. Y bueno, por supuesto, dicen que la sociedad podrá someter a un examen crítico las obras que se publiquen sobre el espiritismo. Luego, todas estas cuestiones iban a ser publicadas en la revista espírita. Y cómo no, pues algo absolutamente interesante, se creará una biblioteca especializada, pues compuesta con todos aquellos libros, tanto que sean donados como que adquiera la sociedad. En el artículo 26 se va a establecer también unas normas, ¿no? Porque dice que ninguno de los socios podrá utilizar en ningún escrito su condición de miembro de la sociedad sin que esté autorizado para esto y sin que esté previamente revisado por la sociedad. Porque esto se trata, ¿no?, de cuidar que la sociedad no se vea moralmente comprometida por ninguna publicación por ninguna publicación. Ahí hay que tener un cuidado, ¿no? Y en el 27 pues recoge la toma de medidas, por supuesto. Y en el 28 diferencia el reclamo de las cuotas en cuanto a la salida voluntaria o en cuanto a lo que significaría pues una exclusión. En el 29, perdonad que me he ido a... Bueno, da igual, lo dejo ahí. En el 29, pues, habla de que el reglamento se puede modificar. Quería hablaros un poquito sobre el boletín, pero voy a hacerlo muy, muy, muy brevemente, porque me gustaría dejar tiempo para que comentáramos en la clase. El boletín de trabajo de la sociedad es una colección que alcanza los 15 números, extendiéndose entre agosto de 1859 y febrero de 1861. En este boletín vamos a encontrar pues diferentes secciones. Vamos a ver asuntos administrativos, pedidos de admisión, comunicaciones diversas. Bueno, lo vamos a ver así, ¿no? Por ejemplo, asuntos administrativos, y vamos a ver también presentaciones. Se presenta en la sociedad, pues, la persona que fuera. Luego que fuese. Luego se va también a hacer un apartado de estudios. Otro de comunicaciones diversas, ¿no? Y este boletín lo vamos a ver en estos números, a partir de 1859, bueno, pues con los resúmenes. También en él se van a incluir las actas, ¿no? Y bueno, pues viene aquí cómo lo informa. De ahora en adelante publicaremos regularmente el acta de las sesiones de la sociedad. Lo van a hacer en este boletín. Contábamos con hacerlo a partir de este número, pero la abundancia de materias nos obliga a que lo hagamos en el próximo. Los socios que no residen en París y los miembros corresponsales podrán así seguir los trabajos de la sociedad. Aquí viene un dato importante, por eso os he puesto este escrito. Por hoy nos limitamos a decir que, a pesar de la intención de que el señor Allan Kardec había expresado en su discurso de clausura de renunciar a la presidencia al efectuarse la renovación administrativa, él ha sido reelecto por unanimidad con una abstención y un voto en blanco. Él juzgó que no sería una delicadeza persistir en rehusarse ante un testimonio tan elogioso como ese. Entretanto, solo aceptó condicionalmente y con la expresa reserva de resignar sus funciones en el momento en que la sociedad estuviera en condiciones de ofrecer la presidencia a alguien cuyo nombre y posición social pudiesen darle un mayor relieve. Su deseo era poder consagrar todo su tiempo a los trabajos y a los estudios que viene desarrollar.
O sea, aquí vemos cómo Allan Kardec eh, hay un momento en el que piensa en dejar la presidencia de la sociedad. El discurso de Kardec como clausura del año social de 1858-59 lo tenéis íntegro anterior a este anuncio del boletín, en julio de 1859. Es la fecha del boletín. A mí me gustaría que lo leyeseis. Este discurso es bastante largo, pero pienso que es necesario para todos. Y hay que sentarse bien a leerlo y sobre todo a sentirlo. También me gustaría recomendar que se leyese el discurso por ocasión de la renovación del año social pronunciado en la sesión del 5 de abril de 1861, y este lo vais a tener en la revista de mayo de este año, del 61. Y en el Kardec habla de cómo la sociedad supo reconocer y corregir algunas lagunas que habían existido en la constitución de la sociedad, y por supuesto, él agradece la ayuda de los buenos espíritus que no faltan nunca, en los momentos más difíciles, en los momentos en los que hay que darse cuenta de estos fallos, de esas lagunas. Porque, vuelvo a insistir, Kardec era una persona muy humilde y ponía claramente delante de todos estas cuestiones. Por eso son tan importantes sus discursos. Igualmente, el comienzo del discurso de apertura del año social del 1 de abril de 1862, que está en el mes de junio de 1862. Todas estas palabras que dice Kardec nos harán mucho bien, especialmente en estos momentos que vive el movimiento espírita. Kardec afrontó muchas luchas, y no solo externas, sino las más dolorosas, que son las que se producen en el interior de los grupos, las que se produjeron en el interior de la sociedad que se formó con tanta dedicación y con tan gran voluntad por su parte. Pero su gran responsabilidad ante la tarea asumida le llevó a cumplir hasta el final de sus días. Él fue reelegido y fue manteniendo pues toda esta estructura con este talante que tuvo. No le faltaron apoyos tanto de los encarnados como de los espíritus que acompañaron su trabajo. Por ello debemos hacer honor a toda esta labor, al menos trabajando y cuidando los centros con las pautas que él mismo siguió. Flaco favor le hacemos al espiritismo si no seguimos estas pautas y nos vamos pues por donde los personalismos, por donde el orgullo, aquel que Kardec no dejó salir en ningún momento, bueno, pues ese orgullo que nos puede conducir, pues, y no solo a nosotros, sino a las instituciones por muy malos sitios. Bueno, yo termino con una comunicación espontánea de estos seres que no le dejaron solo ni un momento, ni un momento. Y es una comunicación que le envían cuando él pues, se debate, ¿no? En estos pensamientos tan duros que debieron de ser para él. La sociedad formada por nosotros con tu concurso es necesaria. Queremos que subsista y ella subsistirá, a pesar de la mala voluntad de algunos. Como tú lo reconocerás más tarde, cuando un mal existe, no se cura sin crisis. Sucede así de lo pequeño a lo grande, en el individuo como en las sociedades como en los pueblos como en toda la humanidad. Nuestra sociedad, decíamos, es necesaria. Cuando deje de serlo bajo la forma actual, ella se transformará como todas las cosas. En cuanto a ti, no puedes ni debes retirarte. Sin embargo, no pretendemos sujetar tu libre albedrío. Solamente decimos que tu retiro sería una falta que lamentarías un día, porque habría de obstaculizar nuestros designios. Y gracias
a que Kardec no se retiró, pues hoy los espíritas de corazón podemos seguir con su trabajo. Enfrentamos luchas, pero tenemos que estar aquí y tenemos que decir las cosas como son, perseverar y tener muy claro que este reglamento que hoy estudiamos es un reglamento que mantuvo a la sociedad en sus propósitos y que desde luego vamos a nosotros, los que intentamos de verdad continuar con su labor, vamos a seguir siguiendo en su cumplimiento actualizado, ¿no? En el tiempo, en el espacio, como dice él, ¿no? En el momento, pero no dejando jamás, jamás que sus bases sean manchadas, porque fueron hechas con el sudor, con el esfuerzo de unas personas que fueron absolutamente conscientes de la labor que tenían que hacer en la humanidad. Así que Cardé sería reelegido sucesivamente como presidente de la sociedad hasta su desencarnación y hoy, desde luego, estoy segura que desde el cielo sigue amparando a todos esas instituciones que, que quieren pues continuar y llevar el espiritismo al corazón de todas las personas. Bueno, pues muchísimas gracias y con esto terminamos nuestro estudio tan largo del libro de los medios y no con el estudio que tenemos que hacer y que seguiremos haciendo de toda esta doctrina liberadora, libertadora y que da tanta paz necesaria para el mundo. Pues muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me habéis escuchado.